hay que baixar aqui. Espera aqui. Pues nos estamos encontrando en la zona de Granada de la Capilla Real. Aquí fue donde fueron enterrados por segunda vez en 1521 tanto Isabel de Castilla como Fernando de Aragón. Como podéis ver, pues bueno, es una zona bastante turística, estamos en pleno centro de Granada y aparte de estar en esta zona, pues sí es verdad que quiero llevaros literalmente a donde ocurrieron los hechos en 1986 de los sucesos paranormales en la antigua Diputación. Por eso, antes de ello, quiero que pasemos por esta zona, porque es una zona que tiene una carga histórica muy grande. Una carga histórica que, desde luego, no deja indiferente a nadie. Hay que decir que por aquí, la Inquisición, en concreto en la Plaza Virrambla, que es a la que vamos a ir a continuación, hacían sus autos de fe. El hereje salía desde la calle Cárcel Baja, pasaba por la calle Torre del Suelo y acababa en la Plaza Virrambla, donde tenía lugar, pues bueno, ese auto de fe, que o bien eran latigazos o en el peor de los casos se condenaba a la hoguera. También hay que decir que en la Plaza Virrambla fue donde tuvo lugar en el año 1504, si no me equivoco, 1499, tuvo lugar la quema de los libros que llevó a cabo el cardenal Cisneros. Vamos, lo que es historia pura y dura. Ahora vamos a pasar por la Plaza de las Pasiegas y, como digo, quiero que veáis todo lo que hay alrededor en ese sentido. Y os puedo asegurar que no os va a dejar indiferente cuando empecemos a hablar un poquito sobre la antigua Diputación de Granada, que desde luego no estaba como hoy día, que vemos un edificio que está lleno de ventanas y demás. En aquella época era un auténtico cubo de cemento, no había por dónde entrase la luz salvo por la entrada principal. Y como digo, no os va a dejar indiferentes. Desde luego el tema de la Diputación lo vamos a tratar este sábado en la ruta de misterios del centro de Granada, que como algunos sabéis, pues bueno, hago las rutas de misterio con Granada tras la niebla y espero que os sea de interés. Bueno, como veis, aquí estamos en la Catedral de Granada, está en la Plaza de las Pasiegas y os puedo asegurar que esto os va a gustar este directo, porque vamos a hablar un poquito sobre el caso de Diputación, que, como digo, no solamente son los sucesos que tuvieron lugar en la antigüedad, en la antigua Diputación, que era la iglesia de la Magdalena, sino también toda la carga histórica que tiene alrededor de los sucesos que ocurrían en la Plaza Virrambla y que dio lugar a los sucesos, desde mi punto de vista, que tiene los fenómenos paranormales en la antigua Diputación. Esta es la Plaza de las Pasiegas. Para todos aquellos que no seáis de Granada, pues bueno, ya vais viendo, esta es la Plaza de las Pasiegas. Aquí pues se hacen muchas cositas, no solamente el ver la catedral, sino que también, pues bueno, podemos ver artistas urbanos,
artistas callejeros y muchísimas cosas más. Desde luego dicen que la Catedral de Granada es la quinta mejor iluminada del mundo. Está inacabada, desde luego, le falta todavía, quiero recordar que era un par de torres por acabar. Pero os puedo asegurar que si entráis a la catedral no os va a dejar indiferentes, puesto que bueno, hay personalidades en ella enterradas, pues bueno, como Mariana Pineda, entre otros muchos. Y también hay zonas donde tapear, donde comer y demás. Vamos ahí a esa plaza, la Plaza Virrambla, a la plaza que, como su nombre dice, significa puerta de entrada. No sé si me escucháis bien, si me lo podéis ir diciendo, os lo agradecería. ¿Me escucháis bien? Ya está, aquí hemos venido a... Pues ya está, tío, te voy a hacer... Está bien un rato, pero es que te he colado. No, tira, no falla. No te creas que tanto... Como digo, no sé si me escucháis bien, espero que me escuchéis bien. Hay mucho ruido, estamos a plena luz del día y la ciudad está viva ahora mismo. Hay mucho que hacer por esta zona. Como os digo, vamos a entrar en la Plaza Virrambla. Ahora os la enseñaré. Os quiero comentar antes un poquito la historia del lugar. Y, como digo, la antigua, la Inquisición española, en esta zona de Granada era donde llevaba a cabo los autos de fe. En Plaza Nueva, por ejemplo, pues sí es cierto que se llevaban ejecuciones y demás, pero era por el ámbito civil, no por el religioso, que era como lo hacía la Inquisición. Y de hecho hay temas que no podían hacer la Inquisición, como por ejemplo hacer derramar sangre al reo. Eso lo tenían totalmente prohibido, por lo cual era quemazones, quemaduras, estiramientos, latigazos, pero sin derramar sangre siempre. Así que bueno, eso era lo que hacía la Inquisición. Como veis, pues bueno, en esta plaza os voy a girar la cámara. Un momentito. Esta es la plaza. Aquí, pues bueno, se celebran muchos festejos. En Navidad, sobre todo, se llena todo esto de columpios. El árbol de Navidad, por supuesto, lo ponen y demás. Y parece ser que justo donde está esta fuente, donde está este monumento del dios Neptuno o Poseidón, se hacían los llamados autos de fe, en mitad de la plaza. Desde luego, imaginémonos transportarnos a esa época, a ese año de 1499, donde el cardenal Cisneros llevó a cabo esa quema de libros, que desde luego fue todo una desgracia, porque había libros que hablaban de medicina, libros que hablaban de viajes, de ciencia, en fin, una gran pena. Por decirlo de alguna manera, fue como destruir como se destruyó la biblioteca de Alejandría. Si tenéis alguna preguntilla me la podéis hacer, no hay problema, yo os voy respondiendo. Como digo, no sé si me escucháis bien, puesto que hay mucho ruido por esta zona y me gustaría saber si podéis escucharme en condiciones. Muy buenos días, Ricardo, ¿qué tal? Aquí estamos enseñando un poquito Granada y que vamos a hablar precisamente de los misterios que tiene la ciudad, que no son pocos. Como veis, están los servicios de limpieza, de jardinería y demás, pues arreglando un poquito la ciudad. Pues vamos a empezar con el tema de Diputación. Y el tema de Diputación es muy
muy curioso, muy importante. Como digo, aquí era donde se llevaba a cabo las ejecuciones de la Santa Inquisición. Pero también hay que decir que aquí hay una calle que se llama el Arco de las Orejas, en la cual por la que vamos a pasar. Y el Arco de las Orejas resulta que era verdaderamente la puerta de entrada a la ciudad de Granada. En ese arco, cuando una persona que no era de aquí, de la ciudad de Granada, cuando no pertenecía a la ciudad de la Alhambra, cuando el viajante llegaba se encontraba con una curiosidad, y es que en el arco estaban colgadas las orejas de todo aquel que hubiese intentado o quisiera intentar. Muchas gracias por ese quiéreme, Ricardo. Hubiese querido intentar o hubiese robado en la ciudad y demás. Como advertencia, colgaban las orejas de todo aquel que había robado. Y esta es la calle en cuestión. El arco estaba situado justo en esta zona. Y ese arco hoy por hoy se puede ver en otro lugar. Y es precisamente en la cuesta de Gómez, donde está el bosque de la Alhambra. Allí podemos ver lo que era el Arco de las Orejas, que se encuentra situado en esa zona. Imaginaros en aquella época que todo esto estaba lleno de arcos, de entradas, de puertas. Os voy a enseñar una fotografía de cómo era precisamente ese llamado Arco de las Orejas. Aquí lo podéis ver. Esto en cuestión era el Arco de las Orejas, y esa misma puerta nos la encontramos en la entrada del bosque de la Alhambra. Como veis, la carga histórica y hechos luctuosos pues han tenido mucha relación en Granada, y que yo, a nivel personal, pues sí, lo asocio también, ¿por qué no decirlo?, con el caso de la antigua Diputación, al cual vamos a ir ahora mismo. Si queréis hacerme alguna pregunta, voy a ir empezando a comentaros. Resulta que en el año 1986, el periódico Ideal consiguió una noticia de bastante alcance. Una noticia que estremeció a la ciudad de Granada. Resulta que los trabajadores de la antigua Diputación salieron en este medio de comunicación para decir que se negaban taxativamente a trabajar en las inmediaciones del centro administrativo de la antigua Diputación, de la Diputación de Granada. Claro, la gente se preguntaba el por qué este hecho. Y resulta que los trabajadores, funcionarios y empleados laboral decían que algo extraño estaba ocurriendo entre las paredes de la antigua Diputación. Hechos como, por ejemplo, sonidos extraños, movimientos de objetos muy pesados, como podrían ser los archivadores, que pesaban más de 150 kilos. Imaginaros, mover un archivador de más de 150 kilos como si no pasase nada, como si no pesara nada, se movían solos. Las máquinas de escribir escribían solas, las luces que se encendían y se apagaban, y un largo etcétera. Los trabajadores estaban totalmente atemorizados. Se dice que incluso al entrar en las inmediaciones del edificio se podía ver entre las mamparas a los trabajadores, a los funcionarios, rezando el rosario. Tal era el miedo que había, el pánico que había, que la gente, pues bueno, no estaban a gusto, algo extraño estaba pasando.
todo llega, están haciendo obras por esta zona y hay mucho ruido. Como podéis ver, ahí está la obra. Tal era el miedo que todo explotó cuando los guardias jurados los guardias de seguridad de la Diputación pudieron ver cómo absolutamente todas las puertas de la Diputación que estaban cerradas se las encontraban abiertas. Hacían su ronda, cerraban las puertas, volvían a bajar y al bajar se encontraban de nuevo que sonaban las puertas abriéndose. Las máquinas de escribir escribiendo solas. Esto hizo que José Luis Medina, el que fuera vicepresidente de la Diputación, pidiera ayuda. No es que diera un permiso, es que pidió ayuda. Quería saber qué era lo que estaba ocurriendo en este centro administrativo y, sobre todo, saber si tenía solución para poder ayudar a sus empleados. Desde luego, contactaron con el grupo de investigación Omega, un grupo hoy día no desaparecido, pero que sí ha cambiado su nombre. Este grupo estaba capitaneado por Juan Burgos y obtuvieron permiso. Aquí detrás podéis ver el edificio en cuestión. Obtuvieron permiso para poder investigar durante 3 noches en las inmediaciones de la antigua Diputación. En concreto fue del 20 al 23, si no me falla la memoria, de diciembre. La investigación en sí, la primera noche, al parecer no se obtuvo nada, pero las siguientes sí empezaron a pasar cosas muy extrañas. Pilar Perry, que estaba en este grupo de investigación, aseguraba que veía luces por el techo, pasar luces por el techo de la Diputación. El caso es que como ella decía, en un primer momento pensó, bueno, los coches que están pasando, hoy día la calle es peatonal, pero en aquella época por aquí pasaban los vehículos. Dice, vehículos que están pasando, coches que están pasando, pero claro, cayó en la cuenta, no había ventanas en la antigua Diputación, por lo tanto, que fuese los coches era muy extraño, con lo que estamos hablando que era un auténtico fenómeno paranormal. También aseguró cómo vio una pitillera que tenía Juan Burgos y cómo salió despedido y golpeó a este en la cara. También viene el punto fuerte de la investigación y es cuando se obtuvo esa famosísima parafonía o psicofonía. Juan Burgos, en un momento dado, junto con Juan Almendros, deciden bajar hacia los sótanos. Ponen una grabadora a funcionar y obtienen una psicofonía. Pero antes de poder escuchar esa psicofonía, lo que les ocurrió les dejó totalmente helado. Juan Burgos, con un detector de energía electromagnética, se acercó a la pared del sótano y vio cómo un arco voltaico salió de la pared y le golpeó en la mano. En concreto, en la mano izquierda, en la mano derecha, justamente entre el dedo pulgar y el dedo índice. Cuando uno de los componentes, que era médico, le observó la herida que se había ocasionado, pudo ver literalmente cómo tenía la marca de la mordedura de un niño pequeño, los dientes incisivos de un niño pequeño. Esto, al mismo tiempo que ocurría esto, pudieron ver cómo de la nada, entre una especie de bruma, se fue formando
el cuerpo de una persona. Un hombre con ojos hundidos, mentón prominente, una cara casi cuadrada y con una mirada de tristeza que les dejó muy impactados. Juan Burgos, después de eso, contactó con uno de los dibujantes del periódico Ideal, le hizo una especie de retrato robot que luego fue apareciendo por la televisión. En concreto, quiero recordar que fue en el programa de Pepe Navarro, que se emitía por las mañanas en televisión española, y pudo ver cómo la gente se sorprendía. En concreto, una persona de Madrid llamó a este programa y dijo que a esa persona la conocía, que se trataba de un antiguo familiar suyo, que era párroco de la antigua iglesia de la Magdalena, el padre Benito. Hasta ahí lo que sabemos de los sucesos de la antigua Diputación de Granada. Unos sucesos que, como digo, se escribieron verdaderos ríos de tinta. No son pocos los testigos. Hay gente que ha estado trabajando, guardias de seguridad que cuentan cómo los archivadores AZ, que son bastante pesados, han salido disparados. Cómo cuentan que esas máquinas de escribir escribían solas, esos sonidos, esos llantos, esos lamentos que se escuchaban, sobre todo por la noche, y sobre todo los guardias de seguridad. Imaginémonos, está en este edificio que era un cubo de cemento, que no había ventanas, en mitad de la noche, cómo sucedían todos estos fenómenos. Tenemos que ponernos en la piel de los testigos, y la verdad es que podemos decir que llama poderosamente la atención, y que el pánico era latente entre estos trabajadores. Quiero decir que hay mucha gente, como te está diciendo aquí, por ejemplo, Nelson Colombia, como cuento no está mal. Perdona, pero cuento no es una realidad. Y si no, pues bueno, puedes buscar información por San Google y ver cómo la antigua Diputación de Granada se han escrito verdaderos ríos de tinta, y cómo ha ocupado portadas en distintas revistas. Como digo, la psicofonía, antes del padre Benito se consiguió una psicofonía, y la psicofonía es muy interesante desde el punto de vista de lo que dice, porque es verdad que no se entiende muy bien, pero sí hay varias palabras que son totalmente entendibles. Al parecer se dice esta parafonía, se escucha una voz quejumbrosa, una voz masculina de persona mayor, de anciano, que dice tengo compañía, dice una parte que no se entiende nada: tengo una lengua, os arrepentiréis. Esta psicofonía fue también publicada por la revista Más Allá en el año 1990 y fue publicada por mano del doctor Jiménez del Oso. Hay que decir que yo, desde mi punto de vista, me parece una psicofonía muy curiosa, me parece una parafonía muy para estudiarla. La pena es que no tenemos el original. Si tuviéramos el original saldríamos de muchas dudas. Pero en principio parece ser que hubo muchísimos errores a la hora de pasar esta parafonía al doctor Jiménez del Oso. Y es que cuentan algunos investigadores que tuvieron el placer de investigar en esta investigación, cuentan cómo el paso de una cinta a otra no se hizo como se debía. En aquella época la doble pletina como las conocemos hoy día no eran tales, entonces tuvieron que hacerlo con un cable que precisamente al hacer la analización de la grabación se puede escuchar esa vibración de cable. Luego
otro punto fue que la grabación, la cinta con la que se grabó, la cinta con la que se grabó no estaba en condiciones óptimas, pues ya se había grabado en ella. Como tal, podemos decir que más que una parafonía, pues pudo ser precisamente incluso a lo mejor algo que se había colado de esa antigua grabación que ya había en la cinta. Pero aún así, hoy por hoy, la podemos escuchar y la verdad causa un impacto muy llamativo. Yo desde mi punto de vista puedo decir que no creo sinceramente que sea una parafonía como tal, pero bueno, no se sabe, de todo puede pasar. Hoy por hoy os voy a enseñar ya el edificio en condiciones. Hoy por hoy el edificio, como veis, pues bueno, se encuentra en unas condiciones que no eran precisamente las de las que había en el año 86. Podemos encontrar, pues bueno, que hay unas ventanas, todo abierto, balconada en el edificio, quizá también para romper ese miedo a la gente. Hoy es la sede del catastro, pero hay aún hoy por hoy testigos que aseguran que en estas inmediaciones siguen ocurriendo cosas raras, que la gente cuando tiene que ir a lo que era el sótano van de dos en dos. Por lo tanto, eso nos da a entender de que efectivamente aquí en la antigua Diputación sigue ocurriendo fenomenología. ¿Y por qué han ocurrido todas estas cosas? ¿Por qué suceden estos fenómenos? Este edificio, cuando los reyes católicos conquistaron Granada, resulta que era una mezquita. Pasaron a ser hasta 3 mezquitas fúnebres, 3 mezquitas en la época nazarí. Como era costumbre, los lugares antiguos de poder, y más en la época de los reyes católicos, eran derribados para, en su lugar, sustituirlos por iglesias. Este lugar pasó a ser la iglesia de la Magdalena. La iglesia de la Magdalena, que estuvo funcionando como tal hasta mediados del siglo XX. Bueno, hasta el primer cuarto del siglo XX, mejor dicho. En el año 1892 tuvo lugar un suceso que desde luego fue una tragedia. Al parecer ocurrió un entierro y un carruaje que iba con un político importante de la época se asustó al ver la pompa fúnebre que estaba pasando en esos momentos. El caballo, al asustarse, acabó literalmente arrollando a todas las personas que iban en ese cortejo fúnebre, entre ellos muchísimos niños. Años después, a raíz de esto, deciden que la iglesia se tiene que cerrar, que la iglesia se tiene que cambiar de lugar. Hoy día esa iglesia nos la encontramos precisamente en la calle Alhóndiga. Efectivamente se cambió de sitio. Pero antes de eso, la iglesia siguió funcionando. En el año, como digo, en el primer cuarto del siglo XX, esta iglesia el párroco de esta iglesia era que se fue conocido como el Padre Benito. Y el Padre Benito se dice que tenía una especial admiración por los niños pequeños. Estaba totalmente obsesionado con los niños. Como bien sabéis, se cuenta, se dice, que cuando esta iglesia se cerró pasó a ser luego un almacén de telas. Un almacén de telas que cuentan los testigos que cuando llegaban por la mañana a abrir las puertas de su establecimiento se encontraban todas las telas tiradas
por los suelos. Telas que estaban enrolladas que pesaban muchísimo y que era imposible de que se movieran así como así. Uno de estos trabajadores de este almacén de telas se suicidó literalmente en las inmediaciones. Este almacén acabó cerrando, pasó a ser después, en el año 1973, el primer centro comercial que tuvo Granada con unas escaleras mecánicas, el centro comercial Worldworld. Buenos días, María. Se dice que aquí en Worldworld, lo que era el centro comercial Worldworld, duró muy poquito, al parecer un par de años nomás. Los trabajadores temían de bajar al sótano. Los mismos clientes del centro comercial evitaban entrar y bajar también a esos sótanos. Algo extraño dicen que ocurría en ese sitio, que el ambiente estaba como muy cargado, que el ambiente estaba muy pesado, por decirlo de alguna manera. Hay que decir que cuando estaban haciendo las obras para hacer exacto, almacenes Buenos Aires, exacto, María, así es, el almacén de telas precisamente eran almacenes Buenos Aires. Se dice que cuando se hicieron las obras para hacer el centro comercial Worldworld, aparecieron restos de infantes, de niños. Hay que decir que en la época de cuando estaba la iglesia de la Magdalena, toda esta zona, la gente de alta alcurnia, las mujeres de alta alcurnia, cuando quedaban embarazadas, por infidelidades y casos así, venían a esta iglesia para no tener a su hijo. Lo cierto, como os digo, es que algo extraño estaba pasando. Las obras se continuaron, no quisieron hacer caso, las obras continuaron y se abren en 1973 los almacenes Worldworld. Estos almacenes, pues como he dicho anteriormente, no quería la gente bajar, al poco tiempo acabaron cerrando. Y estuvo cerrado el edificio, que era en aquel entonces un auténtico cubo de cemento. Estuvo cerrado hasta el año 1985, cuando la excelentísima Diputación de Granada adquiere el edificio y decide poner sus oficinas administrativas en él. Y aquí es donde empiezan las cosas. Los albañiles aseguran que han podido ver cómo desaparecían herramientas y se las encontraban en otro punto del edificio, como una entidad acababa tocando a estos empleados y un largo etcétera. Se pasó mucho miedo, los mismos albañiles temían el ir a trabajar a este sitio, muchos de ellos incluso se acabaron dando de baja. Aparte, nos encontramos, sí, la historia de los almacenes Buenos Aires, María, efectivamente estuvieron aquí y ocurrieron fenómenos paranormales en el tiempo en el que estuvieron estos almacenes en este lugar. Y puedo asegurarte que hubo un suicidio. Eso está documentado y la persona precisamente que se suicidó es familiar de un conocido investigador de aquí de Granada. Como decía, ya empezó la Diputación a trabajar y hubo incluso personal de limpieza que contaba cómo pudo sentir cómo le daban tirones del pelo. También se acabó. Hola José y Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pudieron sentir precisamente cómo la causa paranormal del lugar les agredía. Por eso se pasaba mucho miedo, por eso. El personal de mantenimiento también pudo tener una experiencia muy significativa, y es que en mitad de la noche pudo ver cómo una bola luminosa
se dirigió hacia él a gran velocidad y se le posó en el pecho. Este hombre tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios porque el ataque de ansiedad que sufrió fue muy grande. Me dedico a ello, José y Marina. Me dedico a ello. De hecho, como sabéis, tengo un podcast también. Ahora estoy también con el tema de las rutas de misterio. Y estamos haciendo cosas muy interesantes. Así que si queréis, si venís a Granada, tenéis las puertas abiertas para pasar una de estas rutas de misterio de Granada tras la niebla, que es como se llama la empresa en la cual he formalizado hace bien poquito. Como os digo, será un placer, José y Marina, de conoceros, claro que sí. Como os digo, este hombre tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios, puesto que el ataque de ansiedad fue bastante grande y se tuvo que darse de baja. Y además este hombre decía que no volvía a pisar este edificio, puesto que ahí había algo que era totalmente extraño, totalmente malo. Aunque hoy por hoy vemos que están el edificio de esta forma, que está abierto, que tenemos esas balconadas, quizás para que entre la luz y esas entidades puedan pasar a ese otro lado. Sí he de decir que hay testigos que siguen, personal que trabaja hoy por hoy en lo que es el catastro, que ya es el catastro, cuentan cómo siguen ocurriendo fenomenología paranormal. Aún hoy por hoy la policía local sigue acudiendo por la noche a este sitio porque saltan inexplicablemente las alarmas. Saltan las alarmas y bueno, tenemos testimonios que son de ponerle a uno, como quien dice, los pelos de punta. Testimonios que este sábado vamos a dar en nuestra ruta de misterios del centro de Granada. Así que sí, la cual, hay que decirlo, tenemos las plazas ya totalmente cogidas, pero repetiremos esta ruta, la repetiremos el día 11, así que si todo aquel que quiera asistir a la ruta y ver lo que ocurre, no, José Marina, no, porque no puedo, porque el móvil lo utilizo también en las rutas para poner audio, utilizo también el móvil para poner música, porque va también ambientado con música y demás. Por lo tanto no puedo utilizar el móvil para hacer live. Aunque es interesante. Quién sabe, lo mismo a lo mejor me animo y decido hacerlo. Pues como os decía, vamos a repetir esta ruta el día 11. El día 11 de octubre la repetiremos y hay plazas de sobra. Así que si queréis y os apetece y demás, podéis apuntaros. Me escribís, buscáis Granada tras la niebla en Instagram y ahí podéis escribirme o mismamente por aquí, por privado, me podéis escribir y reservar plazas. Así que si os apetece y estáis cerca de Granada o estáis pensando en venir a Granada o sois de aquí de Granada, pues podéis escribirme y os reservo la plaza. Como digo, por supuesto, ya te digo, José Marina, que cuando queráis, si podéis algún día que vengáis aquí a Granada, podéis asistir a estas rutas, que desde luego va a ser os va a gustar, no os va a dejar indiferentes. Pues bueno, en cuestión, esta es la historia de la antigua Diputación de Granada. Como veis, es un lugar que tiene una carga histórica muy grande, una carga histórica que no deja indiferente.
tenemos, pues como he dicho al principio, la Plaza Mirrambla, que era donde se llevaba a cabo las ejecuciones de la Inquisición, ese arco de las orejas, que era donde se colgaban precisamente esas orejas de todo aquel que intentara robar o robaba en la ciudad, que servía a modo de advertencia para todo aquel que llegara, que no se le ocurriera delinquir. Nos encontramos con esa trágica historia de ese carruaje que acabó arrollando a mucha gente en el año 1892. Nos encontramos con ese padre Benito, la triste mirada del padre Benito, cómo llegó a desaparecer, porque hoy por hoy no se sabe qué pasó con el padre Benito, no se sabe dónde falleció, no se sabe qué fue de él. Lo que es curioso es que desapareció. De la noche a la mañana este señor desapareció, y lo único que se mantiene es hoy por hoy ese retrato robot de este sacerdote, que, como digo, tenía una especial obsesión con los pequeños. Quizás sea algo importante de apuntar en ese sentido, porque, bueno, ya sabemos, no quiero hablar por aquí de esos temas porque nos pueden cortar el directo literalmente. Pero lo cierto es que eso ha ocurrido y eso está ahí. Las pruebas están ahí, los testimonios de los testigos están ahí. Y entonces, como digo, la antigua Diputación de Granada, que ha ocurrido fenomenología, ha ocurrido, efectivamente ha ocurrido, que han sucedido casos increíbles de agresiones a los trabajadores por estas causas paranormales, ha ocurrido. Los testigos están ahí. Ellos cuentan su verdad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como digo, en nuestra ruta hablaremos más extensamente de este caso. Podréis escuchar a todo aquel que venga, podréis escuchar testimonios reales de gente que ha trabajado aquí y, por supuesto, escuchar esa supuesta parafonía o psicofonía que, desde luego, aunque sea o no sea real, sí podemos decir que pone los pelos totalmente de punta. Solo digo que la antigua Diputación, que los fenómenos han sido reales y son miles los testigos, cientos de miles los testigos que han vivido fenómenos paranormales en este enclave granadino. Es curioso que toda esta zona, calle Mesones, la calle San Jerónimo, la calle San Juan de Dios, yo, como digo, es la zona de Granada en la que ocurre más fenomenología paranormal. Sabemos que, por ejemplo, ocurren fenómenos extraños en la antigua facultad, la facultad hoy día, en la facultad de Derecho. Sabemos que ocurre fenomenología también en el antiguo, en el Conservatorio Victoria Eugenia, al igual que también en el Hospital San Juan de Dios, que también hay una historia curiosa en este hospital. Y es que no solamente es que se aparezca ese supuesto fantasma de frasquito, que es como cariñosamente lo llaman la gente que trabaja en San Juan de Dios, sino que también justamente al lado nos encontramos con que en el año 87 hubo algo que también estremeció a la ciudad, y es que al parecer hubo una virgen que acabó llorando lágrimas de sangre. Luego se descubrió que al parecer no era tal el fenómeno, sino que hubo ahí algo extraño en el sentido de
natural, en el sentido de que era algo natural, que era un hecho que no era fraude, vamos a decirlo de esta forma. Pero lo cierto es que ocurrió y hubo colas muy grandes en esa zona de Granada para ver a esa Virgen. Lo cierto es que la Virgen esta de la noche a la mañana desapareció y no se sabe hoy por hoy dónde está. Ahí es el gran misterio. ¿Qué ocurrió con esa Virgen? ¿Por qué la quitaron de ahí? Como digo, son temas que iremos viendo en nuestras rutas, que lo hablaremos más extensamente y que desde luego no va a dejar a nadie indiferente. La Diputación de Granada, la joya de la corona del misterio en Granada, por decirlo de alguna manera. También es de decir que la Diputación solo es uno de esos sitios, uno de esos lugares donde han ocurrido fenómenos y que desde luego es uno más. Hay casos que son... Hay casos... Bueno, aquí hay una persona que desde luego vamos a bloquear ahora mismo. En esta cuenta no se habla de esas cosas. Perfecto. Y como digo, es un caso más en el que ocurre fenómeno. Por supuesto, ocurre fenomenología, ocurren sucesos, ocurren fenómenos que escapan totalmente a nuestra comprensión. Uno de ellos es, por ejemplo, el fenómeno de la osmogénesis. ¿Qué es la osmogénesis? La osmogénesis en parapsicología o parapsicobiofísica, como diría el ya desaparecido don Germán de Argumosa y Valdés, padre de la parapsicología aquí en España, es el que aparezcan olores de la nada. Y los testigos cuentan que precisamente en este edificio ocurría ese fenómeno de la osmogénesis, cambio de olor, un olor muchas veces muy desagradable, y que eso precisamente nos da a entender de que algo bueno no hay precisamente en este edificio. Os voy a poner ya, voy a ir terminando el live. En otra ocasión intentaré que sea un poquito más largo y bueno, daros las gracias, que si os gusta el canal que me sigáis, simplemente darle a seguir y bueno, ahí podréis ir viendo pues muchas cositas que vamos a ir subiendo sobre toda esta zona de Granada, que como digo no tiene desperdicio alguno. Muchísimas gracias a todos por haber estado viendo el live y sobre todo, bueno, os voy a poner que parece ser que hay un poco de fiesta aquí en Granada. No sé si os gustará, pero yo os lo voy a enseñar a ver, porque claro, estamos también en vísperas, he de decirlo. Estamos en vísperas del día que sale la Virgen de la Angustia, la patrona de Granada. Y claro, están en ambiente un tanto festivo. Espero que os haya sido de interés y sobre todo espero que me sigáis, que le deis a seguir, que como digo iremos subiendo cositas muy interesantes y que de seguro os van a gustar muchísimo. Un saludo y hasta el próximo live o hasta el próximo vídeo, que no creo yo que tarde mucho. Hasta luego.